Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Fijaos lo que tengo aquí detrás. Sí, es un Nissan Qashqai, pero no es un Qashqai cualquiera. Es la generación 3 del sistema e-Power de Nissan. Vengo justamente del centro técnico de Nissan en Barcelona. Es un auténtico gustazo. Ahora mismo estoy aquí en Sitges, al lado del mar y bajo el sol, y hemos tenido ocasión de poder charlar con los técnicos y conocer en una presentación eminentemente técnica todos los cambios que hay en el sistema híbrido del sistema e-Power de Nissan, que personalmente, ya te lo digo, para mí es el mejor sistema híbrido del mercado, aunque no es el mejor en todos los parámetros, y en uno de los que flaqueaba específicamente era en los consumos en carretera. Bueno, en Nissan se han esforzado, y así nos lo han contado, en intentar mejorar aquellas cosas en las que creían que había margen de mejora. Y vamos a probar este coche. Te voy a contar todos los detalles técnicos nuevos que tiene, que son súper interesantes, y los consumos que ha homologado, que se convierten así de un plumazo en los mejores de su categoría, consumos de récord, y pasa a ser, además de para mí prestacionalmente y como tacto de conducción, el coche híbrido con el mejor tacto del mercado, también el que menos gasta, o al menos empatando en algunas situaciones de conducción. Y a todo esto te estarás preguntando, vamos a darle la vuelta y te voy a enseñar el vehículo. ¿Qué es eso de tercera generación del sistema e-Power? Si vamos por la segunda. Pues sí, es verdad, tienes toda la razón. El asunto es que hubo una primera generación de e-Power que no llegó a Europa, y luego una segunda que fue realmente la primera que tuvimos aquí. Así que ahora vamos técnicamente por la tercera, la segunda en Europa. Una segunda generación que tiene 15 caballos más, de 190 pasa a 205, y cuya principal característica, como te decía, es que el consumo homologado WLTP de esta bestia de 205 caballos ahora es de nada menos que 4,5 litros. ¿Cómo narices lo han hecho? ¿Cómo lo han conseguido? Vamos a analizarlo con detalle según lo voy conduciendo, y te voy contando todos los cambios, porque en la presentación de hoy, aunque ahora me veas en la calle, hemos tenido ocasión, como digo, de poder hablar con los técnicos, de que nos den mucha información. Es una gozada poder trabajar así, en unos tiempos en los que cada vez hay menos información técnica. Hoy va a ser todo lo contrario. Vamos a ver si lo que nos prometen, que es mucho, no solamente en la reducción del consumo, es verdad al volante del coche, y mientras te voy contando todo lo que aplica a los cambios que hay. Aprovechando todo este estudio para reducir el consumo y mejorar la eficiencia, Nissan ha hecho algunas cositas más que te voy a enseñar ahora mismo. Por cierto, muy llamativo y bonito este color verde para esta tercera generación del e-Power. Uno es el diseño de las llantas, que ahora tienen una nueva versión. Donde más se ahorra, lógicamente, es con la llanta de 17 pulgadas, que no es el caso, tenemos la de 20 pulgadas, que es la más bonita, pero hay un nuevo diseño para mejorar la eficiencia. Igualmente, las canalizaciones de aire que hay delante de la rueda se han variado igualmente para intentar robar un poquito, como así, el diseño del labio inferior del paragolpes delantero. Y por último, los retrovisores. Te puede parecer poca cosa, pero según el director técnico de Nissan, pues a lo mejor un par de gramos de CO2, tú fíjate lo importante que es cada puñetero gramo, se han conseguido reducir con todos estos cambios que no son meramente estéticos. Esto, por cierto, es un cambio que no solamente aplica a los e-Power, sino a todos los Qashqai que se van a vender a partir de ahora, puesto que son cosas que no dependen de la mecánica, ¿verdad? Bueno, vamos a emprender la marcha por ciudad, donde de una manera predominante tira el motor eléctrico siempre que haya carga de la batería. Recordad que este coche tiene la particularidad, es el único que hay en el mercado, que funciona siempre moviendo las ruedas con el motor eléctrico, siempre, y el motor de combustión es un generador. No hay cambios en lo que se refiere a la capacidad de la batería y la batería. Lo que hay son cambios profundos en la arquitectura del resto de los componentes, tanto eléctricos como del motor de combustión interna. El Qashqai con el sistema e-Power ha pasado de ser el coche con el tercer mejor consumo homologado de su categoría, a nada menos que 4 décimas del Renault Austral, a colocarse el primero con 4,5 litros, que deja atrás a coches como el Austral y el Corolla Cross. Sí que es verdad que aquí falta el Toyota CHR, que es el coche con el que Toyota en España hace competir a su gama contra la del Qashqai, y ahí estaría ligeramente por debajo, puesto que tiene un consumo como el del Austral. Igualmente interesante, yo creo que sobre todo, el mayor punto débil de este coche era el consumo en carretera, y además medido con el protocolo ADAC, que es muchísimo más cercano al mundo real. Aquí
el Qashqai estaba con 8,5 litros, un litro por detrás de los líderes, y ahora con la nueva tecnología se ha mejorado nada menos que un 15% el consumo de combustible, quedando en 7,2 litros a los 100 kilómetros. Por otra parte, en el consumo en el mundo real, según el protocolo ADAC, el consumo final, igualmente el Qashqai estaba casi un litro por detrás del Corolla Cross y ahora con la actualización se queda con 5,4 litros, exactamente igual que un coche que, insisto, en España se vende a cuentagotas y que no es la medida, porque la medida en este caso es el CHR. En todo caso, un 16% menos de consumo en el mundo real es una auténtica barbaridad, así como más de 5,5 decibelios de reducción del ruido en el interior del vehículo. Este coche gana al resto de híbridos o empata con ellos, aparte de que en WLTP se desmarca del resto con sus 4,5 litros de consumo a los 100 kilómetros. Eso, como digo, sin variar la potencia final, pero ahora hay 15 caballos más, 205, de 190 a 205 en el modo Sport. En el resto de los modos de conducción, 190 caballos. Y hay una pequeña reducción de par, una cosa curiosa, 310 Nm de par en lugar de los 330 anteriores, aunque los técnicos nos han estado explicando que al final el par motor a rueda es el mismo, porque precisamente han variado la transmisión para que el multiplicador transmita al par exactamente la misma fuerza. Bueno, como sabes, el motor aquí actúa como generador, siempre se mueve con el motor eléctrico, que tiene 190, en este caso 205 caballos, en el modo Sport, y lo que se han hecho son cambios profundos en la mecánica, que consisten sobre todo en una nueva cámara de combustión. Se ha alargado la carrera de los cilindros igualmente, y la cámara de combustión se ha optimizado para que ahora el motor funcione más como generador, es decir, esté funcionando en el ciclo óptimo de funcionamiento donde da el mayor rendimiento. Se ha pasado de un 39% de eficiencia energética en la versión anterior a un 42% de eficiencia energética en la versión actual. ¿Diferencias? Es un poquito más de carrera, aunque al final la cilindrada no varía, y principalmente un nuevo turbocompresor más grande, pero que ha perdido la geometría variable. El motor también ha perdido esa sofisticación de la compresión variable que tenía la versión anterior. Y con esto lo que se ha hecho básicamente es optimizar el conjunto por la parte de la combustión, con una nueva forma de aspirar el aire para que cada chispa tenga más eficiencia, al estilo, por ejemplo, de lo que hizo los motores de Mazda con el Skyactiv. No me refiero que sea el mismo sistema, sino a cómo optimiza la turbulencia del aire al entrar en cilindro. Eso por una parte en lo que se refiere al motor de combustión, que ahora, por cierto, es semi-Miller. Es curioso cómo lo que se ha hecho es una ingeniería inversa y se ha simplificado una vez que han adquirido toda la experiencia de cómo funciona el sistema, para hacerlo más eficiente como generador y que esté más tiempo circulando en la zona óptima de funcionamiento. Y en segundo lugar, la gran innovación igualmente está en que todos los componentes del sistema eléctrico se han agrupado y compactado. Ahora son un solo bloque. Antes estaban colocados juntos pero por separado. Ahora el generador, el motor, el inversor, el reductor y el multiplicador están unidos en un único bloque, de manera que hay una integración mucho más ambiciosa. Esto dicen que reduce mucho vibraciones, aparte de que aligera el peso. Han cambiado también el diseño de los rotores del motor eléctrico, que ahora tiene 6 bloques en lugar de 4. Con todo esto se consigue una eficiencia mayor del sistema. Y hay un punto vinculado a todo esto, que es el segundo lugar en el que Nissan quería incidir a la hora de desarrollar la tercera generación del motor híbrido, que es el tema de la rumorosidad en el interior. Bueno, a mí personalmente, comparado con el resto de híbridos que hay en el mercado, este me parece que era claramente el más silencioso. Pero puedo entender que la gente, cuando le pones una demanda fuerte de potencia, siga escuchando sonar el motor a altas revoluciones y le pueda resultar molesto. Esta integración de los componentes hace que el coche ahora sea mucho menos ruidoso, precisamente porque han podido aislar las vibraciones de una parte y de la otra. Pero además lo que han conseguido es una reducción del ruido de 5,6 decibelios, lo cual, como digo, es una barbaridad, gracias a que el coche ahora, a igualdad de condiciones, a determinados niveles de par, rueda a 600 revoluciones por minuto menos que antes. Resulta llamativo que toda la reducción del ruido del vehículo se ha conseguido mediante las mejoras mecánicas implementadas en el motor. No existe un extra de aislantes ni se ha cambiado nada en lo que se refiere al material fonoabsorbente que tiene el coche, es exactamente el mismo. Todo parte de una mejora en la mecánica, lo cual, como digo, es algo verdaderamente interesante. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie.
solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Circulando por ciudad, circulando por carretera, como estoy haciendo yo ahora mismo, la mejora en la reducción del ruido se produce sobre todo a velocidades medias y bajas, donde prácticamente es imposible escuchar el motor de combustión interna, salvo por el pequeño puff que hace cuando arranca, e igualmente por una ligerísima vibración que hace en el volante y que desaparece cuando el coche deja de estar frío. Y en general, a partir de 80 km por hora, según las gráficas que nos ha enseñado Nissan, el ruido en el interior de la cabina es indistinguible del de un coche eléctrico. Recuerda que en un coche eléctrico la rodadura suena claramente a partir de ciertas velocidades e incluso puede ser más ruidoso que un coche térmico. Está muy cerca siempre de un coche eléctrico y yo verdaderamente, si recomiendo esta tecnología a los conductores, es precisamente por lo que se parece a lo bueno de los vehículos eléctricos. De todos los híbridos es el más eléctrico por el funcionamiento del motor, por el funcionamiento de la tecnología híbrida que siempre carga batería y al final acaba moviendo un motor eléctrico, y porque si ya era silencioso, ahora es tremendo. O sea, la diferencia se nota claramente. 5,6 decibelios es una barbaridad. Y ya dentro del coche lo único que podríamos pedir es que el coche sea todavía más aislado, fuera más aislado para parecerse a un coche premium, porque verdaderamente el aislamiento dentro del habitáculo es espectacular. Pedal a fondo. Esto es todo lo que suena el motor. La verdad es que Nissan ha hecho un trabajo de chapó. Otro punto más de mejora de cambio en el sistema ePower generación 3 es que han conseguido aumentar los intervalos de cambios de aceite. Antes el ePower necesitaba un cambio de aceite cada 15.000 kilómetros, ahora lo han subido a 20.000. Recordad que hay fabricantes en el mercado que tienen intervalos de hasta 30.000 kilómetros, como es el caso de Renault con el Austral, por ejemplo. Mientras que otros, como Toyota, tienen la estrategia completamente distinta. Toyota sigue de toda la vida poniendo aceites baratos y haciendo cambios de aceite mucho más habituales. En Toyota estamos en 10.000, con el Austral estamos en 30.000, ahora Nissan con el ePower pide cada 20.000 y ojo, con un aceite 0W16, es decir, viscosidades mínimas para reducir al máximo las fricciones. Bueno, ahora tengo un poquito de camino por delante, voy a pisar a fondo el acelerador, vamos a tener que tirar del motor completamente, me callo. Y este es el ruido máximo que vas a tener en el interior del habitáculo del Qashqai. Hay muchos coches en el mercado de un precio muy superior que no son capaces de tener este nivel de aislamiento del habitáculo, y luego siempre esa sensación de estar movido por un motor eléctrico que es muy agradable y muy potente. Datos proporcionados por Nissan: esta nueva versión se empieza a vender a partir de septiembre del año 2025, a la vuelta de la esquina, y su precio de partida en la versión básica va a ser de 25.900, y no nos han querido decir nada de si este sistema híbrido lo va a heredar el X-Trail también igualmente, pero está evidente, está clarísimo que lo va a hacer. Lo que pasa es que probablemente lo hagan de manera progresiva y no quieren que uno fagocite al otro. Así que, querida familia, falta de hacer una prueba a fondo del vehículo en toda circunstancia. Ahora ya no solamente me parece que el ePower es el mejor sistema híbrido por tacto de conducción y por agrado de conducción, ahora me parece también que, teniendo en cuenta que es con mucha diferencia el más silencioso y además también el que menos gasta, o al menos gasta igual que los que menos, pues ya no tengo ningún género de dudas que este es el mejor sistema híbrido del mercado. Y Nissan echa el resto en los Qashqai, es algo que se nota por la calidad de conducción y por la calidad de rodadura de los coches. Una cosa que me queda por comprobar es si efectivamente las prestaciones, como dice Nissan, son exactamente iguales que la generación anterior. A mí, subjetivamente, me ha parecido que el coche tenía un pelín menos de punch, pero esto bien puede dar dado igualmente por el aumento de suavidad y aislamiento que he notado a la hora de conducirlo. En todo caso, el matiz sería mínimo, la respuesta del motor sigue siendo buena, recordad siempre con suficiente batería, tirando del motor eléctrico de 190 caballos, que ahora con el botoncito Sport se convierten en 205 caballos. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante, y yo voy a seguir aquí disfrutando del silencio que, con la que nos está cayendo ahora mismo en el mercado de la automoción, con la cantidad de coches híbridos que están saliendo al mercado, algunos de ellos con un funcionamiento bastante raro, por no decir discutible. Esto es una auténtica gozada. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.